Bien, estimados hermanos, hermanos en la fe, amigos que nos están ya viendo por este medio, en esta oportunidad quiero dirigirme a todos ustedes en el amor del Señor y un saludo cordial en el amor de Cristo, deseándoles que lo estén pasando todo bien, gracias al Señor. Y en esta oportunidad vamos a entregar el mensaje del Señor a través de estas redes sociales, y para esto ya estoy en la grata compañía del Caballero Espíritu Santo, quien es el autor de todos los 66 libros de la Biblia, y él conoce el pasado, el presente y el futuro, y él será el maestro que nos va a poder enseñar en esta oportunidad. Bienvenidos, damas y caballeros, hermanos en la fe. Vamos a ver un tema de muchísima importancia. El tema se denomina cosas pequeñas y grandes resultados, para lo cual vamos a ir a la carta del apóstol Santiago a los fieles en el capítulo número 3, versículo número 5, para que podamos iniciar esta meditación y enseñanza de la bendita palabra del Señor. Capítulo número 3, versículo 5, en la carta del apóstol Santiago nos dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí podemos apreciar acerca de la lengua. Ya sabemos que la lengua es un miembro tan pequeño que tiene el ser humano, y eso lo está describiendo en el capítulo 3 de esta carta del apóstol Santiago, y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y también dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significa esto, damas y caballeros, hermanos en la fe? Que la lengua efectivamente es un miembro muy pequeñito y también que puede encender grandes bosques. Y por eso dice que es un miembro pequeño. Con este ejemplo vamos a ver cosas pequeñas y grandes resultados a través de la bendita palabra del Señor. Una nube pequeña, pero una gran lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44. La gloria sea para Dios. Un saludo para los que nos están viendo ya, los que se están conectando en el amor de Cristo. Vamos a ver en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 44 al 45, nos va a decir así: la gloria sea para Dios. A la séptima vez dijo: yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unge su carro y descienda para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Aquí podemos apreciar una nube pequeña, como una mano que sobresale en el firmamento, en el cielo. Produce una gran lluvia, incluso que tenía que escaparse el rey Acab, tenía que correr, porque la lluvia le iba a mojar en gran manera si esto no ocurriera. Entonces, las grandes cosas producen, ¿no?, pequeñas cosas, y las cosas pequeñas producen grandes resultados. Y aquí podemos apreciar de esta nube tan pequeñita como una mano que produce una lluvia. Así nosotros debemos siempre comenzar de lo poco, siempre debemos comenzar de lo menos.
No podemos buscar sencillamente lo grande, sencillamente lo que es admirable, sencillamente lo que es no fabuloso, sino comenzar de abajo, comenzar de lo pequeño, comenzar de lo que Dios nos quiere levantar. Muchos de nosotros nos queremos levantar antes que Dios nos levante. Muchos de nosotros hacemos cosas grandes antes del tiempo del Señor. Muchas veces nosotros, no, de las grandes cosas que Dios nos ha dado, lo hemos convertido en cosas pequeñas. Y eso es lamentable en esta oportunidad. Por eso debemos comenzar con lo pequeño. Comenzar por lo que Dios nos ha dado al principio. Comenzar en el principio y así poco a poco subir, poco a poco avanzar. Y eso es lo que más conviene hacia nosotros. En el siguiente tema vamos a ver una sierva pequeña, pero un testimonio poderoso. Segunda de Reyes 5, 2 al 3. Aquí vamos a apreciar una sierva pequeña, una sierva que no tuvo tanta relevancia, una sierva insignificante, una sierva que no tenía muchas veces ni voz ni voto. Era una pequeña sierva que estaba al servicio de sus amos, pero que ejerció un gran ministerio, dio un testimonio grande de las cosas del Señor. En el capítulo número 5 del libro número 2 de Reyes, podemos apreciar del 1 hasta el 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a su mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí podemos apreciar, miren, una sierva insignificante, una sierva que estaba al servicio de sus amos. Este gran general, este gran militar, Naamán, general del ejército de su país, de su nación, era un hombre muy grande, un hombre significativo, un hombre que tenía sus amistades, tenía en su entorno a las clases privilegiadas, tenía en su entorno a los demás generales, al ejército, incluso al rey. Era valeroso, era un hombre de guerra, un hombre de carrera. Pero ¿qué es frente a una niña, una sirvienta? Casi nada. Una sirvienta que hace sus labores cotidianas en su casa. Pero que esa sirvienta, por más pequeña que sea, tenía un testimonio grande. Tenía un testimonio poderoso. Un testimonio que el hombre no conocía. Y ese testimonio era de que hay un Dios grande y todopoderoso. Por eso nosotros, tal vez seamos en nuestro país, seamos en nuestro pueblo, en nuestra nación, la iglesia muchas veces insignificante, la iglesia muchas veces ninguneada. Muchas veces nosotros en nuestra familia somos los despreciados, los menospreciados. Pero tenemos un testimonio grande. Y ese testimonio grande es que nosotros servimos a Dios. Servimos al gran Rey, al Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, el que puede salvar, el que puede sanar, el que puede libertar a nuestro pueblo, a nuestra nación, en estos momentos sumamente difíciles. Y así esta muchacha había dado testimonio de un Dios grande y todopoderoso, que le dijo a su sierva o a su ama, le dijo: he aquí, hay un Dios todopoderoso. ¿No? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un testimonio poderoso, una sierva pequeña, una sierva insignificante, pero dando un testimonio de un Dios grande y todopoderoso. Por eso nosotros, aunque seamos pequeños, aunque seamos insignificantes, pero tenemos un poderoso testimonio, y ese testimonio es de Jesucristo, el Rey de Reyes, el médico de los médicos, el Señor de los señores, que puede resolver los problemas del hombre, los problemas de la mujer, de nuestro país, de nuestra nación y de la sociedad en general. Por eso no hay que atemorizarnos de dar testimonio, de dar esa palabra
de mostrar, de presentar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el sanador, el redentor de la humanidad que necesita. Alabado sea el nombre de Cristo. Un pequeño miembro que causa grandes estragos, Santiago 3:5. Ya lo dijimos al principio en la introducción acerca de la lengua, pero vamos a repetir en el capítulo número 5, en el libro de Santiago, capítulo número 3. Esta es una de las cartas del apóstol Santiago a los fieles de la iglesia primitiva. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Que tenemos en otros miembros una lengua pequeña. Es el miembro más pequeño que está dentro de nuestros labios. Está en el interior de nuestra boca. Es insignificante, casi no se ve. Generalmente está para degustar los sabores de la alimentación que podamos tener. Pero esta lengua, por más pequeña que sea, dice, se jacta de grandes cosas. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces nos jactamos de grandes cosas? Hablamos más de la cuenta, hablamos más de lo que debemos hablar. Nos jactamos de grandes cosas, de grandes dimensiones. Nos enorgullecemos, nos exaltamos a través de la lengua. A través de la lengua nos exaltamos o nos vanagloriamos. Decimos que somos tal, decimos que somos cual. Nos exaltamos en sobremanera, o exaltamos la institución donde pertenecemos, o exaltamos en demasía las cualidades de alguien. ¿No? Y otras veces, con esta lengua tan pequeña, encendemos chismes, calumnias, encendemos grandes líos, grandes conflictos, grandes engaños, grandes mentiras que separan a los amigos, que separan a la familia. Con esta lengua tan pequeña hacemos muchas cosas que a la larga se convierten en penas, en lástimas, en lloros y lamentos. Por eso debemos tener en cuenta que la lengua es un miembro pequeño, pero hay que saber controlar, hay que saber dominar, hay que pedir a Dios que domine, que controle esa lengua que está dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo controle nuestras palabras, controle nuestros dichos, controle nuestro vocabulario. ¿Cuántos de nosotros tenemos un vocabulario demasiado exagerado? Con palabras jueces, con palabras sucias, con palabras despectivas de maldición, de pecado, con palabras vulgares. Esto hay que pedir que Dios controle todo esto. Que Dios tome control de nuestra lengua, que es un miembro muy pequeño, pero que puede encender grandes cosas, que puede encender la pradera de la paz en un incendio de fuego, en un incendio de pecado, un incendio de maldad. Cuidemos de hablar mucho. Mejor es hablar poco. Es mejor hablar de Cristo. Hablemos de Dios, hablemos de santidad, hablemos de amor. Compartamos que salgan de nuestra lengua, de nuestra boca, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de amor, de bendición, para no lastimar a los demás, para no cometer pecado delante del Señor. La lengua nos puede llevar aún a lugares tal vez que nunca pensamos. Un pequeño miembro que causa grandes estragos. Vamos al siguiente tema. Las zorras pequeñas causaban grandes pérdidas. Cantares, capítulo 2, 15. Vamos, que dice en el libro de Cantares. Recuerde que este libro fue escrito por el proverbista Salomón, ¿no? El rey más sabio de la historia de la humanidad. El rey que jamás pudo ser comparado con otro rey, otro sabio que existiera o existió sobre la faz de la tierra. Este escritor de Cantares, el rey Salomón, dice lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 15, nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque
nuestras viñas están en cierne. La gloria sea para Dios. Miren, las zorras no son animales, digamos, gigantes, no son animales tan inmensos en cuerpo, son animales pequeños. Por eso dice, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. O sea, este animalito tan pequeño que está en el campo hace perder las viñas, y las viñas son inmensos. Las viñas, o sea, los plantíos de las uvas, los plantíos de las viñas son por hectáreas, son por cuadras, son inmensos terrenos en la cual se siembra pues la vid, y de ahí se saca la uva, de ahí se produce la uva. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que estas zorras tan pequeñitas, unos animalitos pequeños, hace perder tan inmensos extensiones de terreno, de sembrío, de producción de las uvas. Entonces, mira, las cosas pequeñas, las cosas insignificantes, muchas veces nos traen grandes maldiciones, grandes desgracias, grandes acontecimientos que a la larga nos causa muerte, condenación, nos causa dolor, sufrimiento. Muchas veces comenzamos por pequeños vicios, por pequeños problemas, por pequeñas discusiones. Comenzó el problema, comenzó esto. Y de ahí ya poco a poco se va agrandando. Que al final ya nadie quiere obedecer, nadie quiere aceptar, nadie quiere ya ni siquiera amistarse ni reconciliarse. Por eso debemos tener en cuidado las pequeñas cosas que tenemos, las pequeñas cosas que están por suceder. Antes que sean demasiado tarde, hay que subsanar, hay que arreglar, hay que apagar ese fuego, como decía de la lengua. La lengua enciende muchos fuegos. Un pequeño miembro enciende grandes fuegos, grandes extensiones de fuegos que a la larga produce mucha desgracia. Así, cuidemos de las cosas pequeñas, cuidemos de las cosas insignificantes, cuidemos de esas cosas que a la larga se hace grande, se extiende y puede producir grandes pérdidas, grandes desgracias, grandes guerras. Mira cómo este pequeño virus, un pequeño microbio ha producido tanto dolor, tanto sufrimiento. Y nosotros debemos tomar en cuenta que de las pequeñas cosas muchas veces se producen grandes desgracias, grandes dolores, grandes sufrimientos. Por eso Dios quiere evitar, y a través de esta palabra nos quiere enseñar que hay que cuidar las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas mal controladas, las cosas pequeñas mal utilizadas, las cosas pequeñas mal realizadas pueden producir desgracias grandes, dolores grandes, sufrimientos grandes. Eso es lo que quiere el Señor que evitemos. La gloria sea para Dios. Una fuerza pequeña, pero una grande puerta abierta. Apocalipsis 3:8. Vamos a este libro que escribió el apóstol San Juan. Ya conocemos la historia, estaba en la isla de Patmos, en este lugar, y ahí es cuando el Espíritu Santo se le revela al apóstol San Juan y entrega este mensaje, entrega todo este libro de las grandes revelaciones del pasado, del presente y el futuro. Entonces aquí podemos apreciar que dice lo siguiente acerca de esta fuerza pequeña, pero una gran puerta abierta, Apocalipsis 3:8. La gloria sea para Dios. Estamos transmitiendo en vivo directamente desde Huancayo para todo el Perú y el mundo a través de las redes sociales, y permítanos expresar nuestra gratitud al Espíritu Santo. Sabemos que estamos en los tiempos finales y tenemos que esforzarnos en el amor de Cristo Jesús. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso expresa el Espíritu Santo. Este es un mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Y el ángel, o sea, este escritor recibe la revelación del Espíritu Santo y dice lo siguiente para entender el contexto. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es Jesucristo. Cuando Cristo abre una puerta, nadie lo cierra. Y cuando Él cierra, nadie lo abre. Ese es el principio, el fin, el alfa y el omega. Cuando Dios dice amén, es amén. Cuando Dios dice ok, es ok. Y cuando Dios dice no, es no. A Dios no se le puede coaccionar, no se le puede obligar. Dios es Dios. Dios es eterno, Dios es soberano. Y aquí Él lo está expresando. El profeta está expresando justamente lo que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso hay que tomar a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Yo conozco tus obras, Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestros hechos, nuestras acciones. De Él no podemos ocultarnos ni escondernos. Todo está controlado, todo está bajo su control. Nada de lo que hagamos, nada de lo que hace la persona, nada de lo que haga el Estado, el país, la nación, el mundo entero, nada está encubierto, nada está escondido. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Para qué es esa puerta abierta? ¿Para qué? Para ingresar, para entrar al reino de los cielos, para ingresar al reino celestial, para ingresar al reino de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de las bendiciones de Él, disfrutar de su reino, de su gobierno, de paz, de amor, de esperanza. La gloria sea para Dios. Porque dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Dios se gloria en nuestras debilidades. Dios se gloria en las debilidades de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, de sus apóstoles. Dios se gloria en nuestras debilidades. Por eso es mejor ser débil, mejor es ser menos, mejor es humillarnos, ser pequeño, no engrandecernos, no exaltarnos en sobremanera, sino ser humildes, sencillos, porque Cristo dijo, mira que yo soy manso y humilde de corazón. Y eso es un claro ejemplo. La gloria sea para Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. En la debilidad se perfecciona el poder del Señor. Hay que ser débiles, hay que ser menos, hay que ser nada para guardar la palabra, para cuidar la palabra, cuidar esta palabra sagrada. No podemos cambiarla ni transformarla como otros sí lo están haciendo alegremente. Están cambiando la palabra por doctrinas humanas, por doctrinas de demonios. Están cambiando la auténtica y verdadera sagradas escrituras por cuestiones necias, por doctrina de hombres que escuchando espíritus mentirosos y engañadores están introduciendo en la iglesia del Señor herejías destructoras. De eso hay que cuidarnos. La palabra es la palabra. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Guardemos su palabra, cuidemos, oremos y estudiemos mucho la palabra, lecturemos la palabra para no escuchar esas voces extrañas de lobos rapaces que están introduciendo, están ingresando a los rebaños disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que están destruyendo al rebaño. De eso hay que cuidarnos, hermanos en la fe, siervos ministros de la palabra del Señor. Un pequeño según el juicio propio, grande delante de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Vamos a Primera de Samuel. Estos libros, la primera y la segunda fue escrito por este profeta Samuel, uno de los profetas muy reconocidos también y que tuvo un testimonio grande delante del Señor, un testimonio de fidelidad, de valentía, de honestidad, de transparencia como siervo del Señor. Recuerde que Samuel fue tomado cuando era pequeño, todavía era un muchacho, cuando Dios le llama al ministerio, cuando estaba descansando en su cama.
pequeño según el juicio propio, grande delante de Dios. Primera de Samuel 15:17, y nos dice de la siguiente manera. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabes. ¿Qué está mencionando aquí? Si nosotros vamos al contexto y a la historia de este capítulo 15 de este libro de Primera de Samuel, podemos apreciar aquí que Saúl era un hombre insignificante prácticamente, de la tribu más pequeña de Israel. Era un cuidador de asnos, porque sus padres tenían unos cuantos asnos y estos asnos se desapareció. Y cuando estos asnos desaparecen, su padre le dice, anda, busca los asnos, no se vaya a perder. Entonces, este hombre se va a buscar sus asnos de sus padres. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa en ese transcurso? Se encuentra con Samuel. Y Samuel dice, tú eres el ungido. Dios te ha escogido a ti para que seas su rey. Y le dan las pautas necesarias. ¿Cómo va a coronarse como rey de Israel? ¡Qué tremendo! Un hombre de la tribu más insignificante. Un hombre insignificante para Dios, insignificante para los hombres. Pero que Dios se había fijado en él. Dios había puesto su confianza en él. Dios le ungió como rey de Israel. Pero ¿qué hace este hombre? Le desobedece. Pone en poco la palabra del Señor. Pone en poco el sagrado mandamiento del Señor. Por eso Samuel le hace recordar, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¡Qué privilegio! ¿Cuántos a veces nosotros somos escogidos de Dios desde el vientre de nuestra madre? Somos escogidos por la misericordia del Señor para llevar el mensaje, para dar testimonio de las grandes cosas del Señor. Pero que lamentablemente desobedecemos, ponemos en poco ese privilegio, despreciamos el amor del Señor, despreciamos ese llamamiento de nuestro Padre Celestial. Qué tremendo es la palabra. Este hombre fue hecho rey, lo ungió. Pero ¿qué hace este hombre? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabes. Dios le dijo, haz guerra, destrúyelos, desaparezcalos, que no exista este pueblo. Pero este hombre desobedeció. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué lamentable cómo termina un hombre escogido, un hombre que verdaderamente privilegiado, termina desobedeciendo, acaba poniendo en poco la palabra del Señor. Es lamentable. Y así Saúl termina en una desgracia, en una muerte colectiva, una muerte con sus hijos, toda su familia, todo su estirpe, todo su linaje, su descendencia ha sido desaparecido del gobierno del Señor, del gobierno de Israel. Por eso ya surge el rey David. Por eso hay que tener cuidado en nuestros hechos, hermanos en la fe, ministro del Señor, ministro de la palabra, ministro de las alabanzas. Hay que tener cuidado en guardar la palabra. No vaya a ser que Dios ya levantó otro en vez de usted o en vez de mí. Dios ya levantó otro, ya escogió a otro para que te ponga en reemplazo de ti, para que ponga en reemplazo de mí, no sé. Por eso hay que cuidar de hacer la palabra del Señor. Por eso cuántos han acabado su ministerio, han terminado ese privilegio del Señor, sencillamente por no obedecer la palabra del Señor. Y para concluir, un pequeño tiempo de espera, entonces vendrá el Señor. Hebreos 10:37. Un pequeño tiempo nos espera. Pronto seremos arrebatados. Pronto nos iremos a la patria celestial. Pronto nos iremos en un abrir y cerrar de ojos. Y nos dice, un pequeño tiempo de espera. Entonces vendrá el Señor. No va a tardar mucho.
Ya no tarda, pronto nos iremos, la iglesia de Cristo. Pronto nos iremos a la patria celestial. Ya las señales están cumplidas, las profecías se están cumpliendo y todo se está llegando al final. ¿No? Todo está llegando al final de la historia de la humanidad. El capítulo 10, versículo 37 nos dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La gloria sea para Dios. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Un pequeño tiempo. No va a pasar mucho tiempo, señoras y señores, hermanos en la fe. Un poco de paciencia, un poco de espera. En esa espera, Dios nos da una linda oportunidad de esperarle con paciencia, de esperarle en oración, en ayuno, en esperarle con amor, predicando la palabra, compartiendo el mensaje, preparando nuestra alma, lavándonos con la sangre de Cristo, compartiendo con nuestra familia, amando o perdonando o subsanando algunos problemas, algunas deudas que tenemos. Poco tiempo estaremos aquí en la tierra, damas y caballeros, hermanos en la fe. La novia de Cristo pronto será arrebatada. La novia de Cristo pronto nos iremos. Preparémonos, como dice en sus sagradas escrituras, el que ha de venir ya no tardará. Muchísimas gracias por su digna atención. Adelante con Cristo Jesús. En cualquier momento estaremos compartiendo más palabras del Señor a través de este medio de comunicación. Que Dios me lo siga bendiciendo, ¿no? Elevaremos una corta oración a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta bendición, por este amor y esta misericordia. Gracias por esta bondad, por esta palabra que nos has entregado este día, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Amo tu presencia, adoro tu presencia. Gracias a usted, hermano, por su fina atención. Permiso.